Bendiciones para todos mis hermanos. Qué alegría, qué gozo estar una vez más delante de ustedes para poder continuar con esta hermosa serie Jesús, autor y fundador del cristianismo. En esta ocasión quiero saludarles con mucho cariño a la Iglesia de Dios Evangelio Completo El Remanente y también a todos aquellos que con mucha sencillez prestan atención a esta exposición de la palabra de Dios. Nuestro deseo, en esta ocasión mi deseo, es poder contribuir en la vida de cada uno, en mi propia vida también, para que la presencia de Dios esté con nosotros y podamos comprender qué hermoso es seguir los pasos de nuestro autor y fundador del cristianismo. Acompáñeme a orar un momento, por favor, y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, la gloria sea para ti, Señor. Te reconocemos, Dios Todopoderoso, y sabemos el gran amor que nos tienes. Por eso nos abandonamos en tus manos y te suplico, Señor, que bendigas a todos los hermanos y hermanas que tengan oportunidad de escuchar esta palabra y que podamos juntos guardarla en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Quiero ponerle como título a este fragmento que vamos a ver en la palabra del Señor: formación y desarrollo del Dios hombre. Así lleva como título: formación y desarrollo del Dios hombre. Y lo vamos a basar en Lucas capítulo 2, del versículo 21 al 24. El texto que vamos a leer es bastante largo, pero espero que podamos aclarar lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1 y versículo 21. Yo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice así: a los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel había dicho a María antes que estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse, según manda la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones. Gloria a Dios, gloria a Jesús. De la manera más sencilla y práctica como podemos aprender en la palabra de Dios, es mi deseo llegar a usted. Quisiera iniciar con estas palabras para mantener la confianza, o para llegar a tener confianza en una persona, en una familia. Estoy bastante seguro que cada uno de nosotros somos muy celosos y siempre tratamos de investigar sus raíces,
no me refiero tanto a raza, color, apellido, no me refiero tanto a esto, a los principios que tiene aquella familia, especialmente la descendencia, y usted no me dejará mentir. Así somos nosotros los seres humanos y puedo decir que bueno por eso. Quiero felicitarlo si ustedes de estos principios. Y por poner un ejemplo, cuando uno de nuestros hijos o nuestras hijas, si tenemos oportunidad de poder conversar, conocer cuando ellos especialmente toman la decisión de unirse en matrimonio, sea un hijo varón o una hija mujer, nosotros queremos conocer a las personas, a quién va a formar parte de nuestra familia. Y esto es muy bueno hacerlo, y repito, y me refiero especialmente a principios de obediencia a la palabra de Dios. Pues nosotros como creyentes, como cristianos, y especialmente los que reconocemos a Jesús como el dueño, como el Señor de nuestra vida, siempre deseamos que nuestra familia crezca cada día más y más en la práctica de sus mandamientos. Es por eso que en esta ocasión, cuando vemos este texto, aunque nuestro tema general, nuestra serie tiene el título y estamos hablando de un autor, de un fundador, ya estamos hablando de alguien que tiene autoridad, es importante que nosotros conozcamos de qué manera Dios a través de Jesús se introdujo, yo podría decir en mis propias palabras, se presentó en medio del mundo, delante de nosotros, para poder traer una enseñanza perfecta de cómo debemos nosotros vivir. Es por eso que llena mi corazón de alegría el saber la grandeza de Dios y la pequeñez como Él se presenta delante de nosotros. Dice la palabra del Señor, leímos ya en Lucas, cómo es que cuando Dios se presenta al mundo, permítame usar esta palabra, por supuesto, a través de María se dio aquel nacimiento, y la enseñanza de Jesús es tan perfecta que cada uno de nosotros la podemos conocer, porque Él se presenta de una manera que usted y yo podemos seguir sus pasos desde antes de nacer, habiendo nacido. Podemos observar o contemplar o estudiar a través de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, esos principios familiares que lo rodearon a Él. Para poder iniciar esta reflexión, quiero decirle, esto es importante que usted y yo tomemos en cuenta. En el libro del Éxodo, en el libro de Números, en el libro de Levíticos, nosotros podemos encontrar la ley de Dios, los mandamientos, lo que Dios ordenaba para aquella época, en ese contexto donde Jesús nació, donde se formaba aquella sagrada familia. Cuando nosotros vamos al libro del Éxodo capítulo 13, Números capítulo 3, versículo 3 especialmente, Levíticos capítulo 12, allí nosotros encontramos la ley que Dios manda. Es impresionante y debe de ser impresionante para usted y para mí el reconocer que Dios en su poder se hace desarrollar. Digo se hace porque Él tiene el poder, se hace desarrollar de esta manera en medio de nosotros para facilitarnos a nosotros una enseñanza que desde el comienzo del mundo, en el tiempo de Jesús y en el tiempo de hoy, es funcional
Es maravilloso cuando una familia se desarrolla de esta manera. Al niño Jesús, a quien Dios mismo a través del ángel dio el nombre que se llamaría Jesús, que la Madre María ya lo sabía. Déjeme decirle que cuando nació, el hecho de ser Dios mismo en medio de nosotros, Él no quiso obviar la obediencia a lo establecido para cada uno de nosotros, los terrenales. Jesús vino para obedecer, Jesús vino para enseñarnos, Jesús vino para desarrollar en medio de nosotros esa enseñanza que nos lleva a los pies de Dios. Es por eso que a Él lo circuncidaron, esto quiere decir lo consagraron. Un judío, era la ley para los judíos, consagrarlo, circuncidarlo, ofrecérselo al Señor. Eso aparece en el versículo 21. Además, nosotros podemos reconocer que esta era un mandato de Dios. En otras palabras, permítame decirle esto, era la señal del pueblo escogido de Dios, Israel. La circuncisión no era para todo el mundo, era únicamente para el pueblo escogido. Actualmente ya no será ese el mandato, la ley, pero déjeme decirle que actualmente la Sagrada Escritura ya no nos habla de circuncidar nuestro cuerpo físicamente y externamente, sino nos habla y recalca de circuncidar nuestro corazón, en otras palabras, consagrar nuestra vida total a Dios. Esto es lo que hoy nosotros debemos de hacer. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? A través de seguir los pasos de la enseñanza que la palabra de Dios nos tiene, colocándose Dios mismo en medio de nosotros para modelar la obediencia a sus mandamientos. Es por eso que vemos entonces al Dios hombre, a Jesús, en medio de sus padres, acercándose, permítame decirle, a la presencia de Dios como Dios lo manda y seguir los pasos de los mandamientos de Dios. Me parece interesante, déjeme decirle que usted y yo debemos de revisar nuestra vida, qué tanto nos hemos preocupado por seguir estos pasos, ya que cuando Dios se presenta en medio del mundo es para que usted y yo aprendamos de Él. En segundo lugar, la palabra de Dios nos está diciendo en el versículo 22 que cuando se cumplieron los días que ellos debían purificarse según manda la ley de Moisés, llevaron al niño, dice la palabra de Dios, a Jerusalén para presentarlo al Señor. Puedo decirlo quizás con bastante preocupación, pero espero poderme dar a entender. Si alguien no tenía necesidad de presentarse ante un sacerdote para poder consagrar o purificarse, se llama Jesús. Y me atrevo a decir, María como escogida de Dios, yo estoy seguro que Dios les dio para nuestro modelo y nuestro ejemplo. Llevaron al niño para presentárselo al Señor. ¿Sabe que esta enseñanza me ha motivado a decir a todas las familias y a todos los que me escuchan que debe de despertar en nosotros el deseo de tener en nuestro corazón la necesidad de agradar a Dios en todo lo que Él manda? Habemos muchos, ya somos abuelos, me escuchan muchos abuelos,
qué sé yo cuántos empiezan a formar su hogar y vendrán los hijos. Los que ya somos ancianos, qué difícil es corregir el pasado. Pero a través de esta palabra Dios quiere que nosotros aprendamos de ella y que es lección, cátedra, enseñanza de Dios mismo cuando se hizo presente en medio de nosotros, el que es importante, y si usted me permite decirlo, indispensable, que nosotros como padres dediquemos, consagremos nuestros hijos al Señor. Para eso llevaron, para presentarlo, para decirle al Señor, es tuyo, Señor. Esto lo que debe despertar en nosotros es el deseo de practicarlo. Quizás usted diga, usted que me escucha, diga, hermano, o como usted me mencione, nunca yo consagré a mis hijos, ya tiene 5 años el menor, tiene 3 el que le sigue y 2 el pequeño, y yo no lo he presentado al Señor. A través de esta serie y de esta enseñanza quiero invitarle a los niños. Hay una edad que se les puede presentar delante de Dios, consagrar sus vidas, ofrecérselos al Señor, reconocer que Él es el dueño, que Él es el único que puede guiar a nuestros hijos por el camino de la verdad, y que nosotros somos responsables también de gran parte, de esta enseñanza. Usted como padre, como madre, puede levantarse y decirle al Señor, ofrecerle a sus hijos, acercarse a un ministro de la palabra de Dios y poderle decir, yo traigo a mis hijos porque deseo cumplir y obedecer con lo que la palabra de Dios manda. Si Jesús, viviendo en medio de nosotros, lo hizo, o Dios mismo iluminó, instruyó a aquellos padres humildes y sencillos para hacerlo, cuanto más es nuestra obligación. El versículo 23 dice bien claramente que ellos lo hicieron así porque esto manda la ley del Señor. Porque en la ley del Señor está escrito, o sea, en la palabra de Dios. Cuánto más nosotros debemos de hacerlo ahora que somos del Nuevo Testamento y podemos decir nosotros que nuestra vida completa le corresponde al Señor. Así está escrito en la ley. Todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Esa era la ley. A Jesucristo lo presentaron. Nosotros no debemos de presentar únicamente al primero. A los que el Señor nos dé, debemos de consagrarlos para Él. Debemos de ofrecérselos a Él. Es impresionante, déjeme decirle, es impresionante la manera como Dios introduce, escuche lo que digo, cómo Dios introduce un programa de enseñanza para nosotros, la humanidad, siguiendo Él mismo los pasos que manda la palabra de Dios. Repito, ya lo dije, pero repito, si alguien no tenía necesidad de esto, se llama Jesús. Pero el deseo es que conozcamos a Jesús, que cuando vayamos llegando al final de esta serie podemos estar convencidos totalmente del grande amor que Él tiene para nosotros. Como Él nos empieza a enseñar desde el comienzo de su vida hasta el final de su vida, es totalmente un modelo y un ejemplo para cada uno de nosotros. Conozco, y quizás usted conozca, es posible que usted sea uno de ellos, o que nosotros hayamos sido en un tiempo uno de ellos, el sentir que nosotros valemos poco o que no hacemos tales o cuales cosas porque no tenemos para dar lo que la mayoría puede dar, lo que la mayoría puede ofrecer. Le digo esto porque el versículo 24 dice la palabra del Señor que ellos fueron a ofrecer el sacrificio
lo que manda, dice la palabra, la ley del Señor. ¿Qué ofrecieron los padres José y María? Permítame decirle, por Dios mismo, por Jesucristo, el Dios hombre en medio de nosotros, que se vino y se hizo presente. He escuchado muchas expresiones como que Dios fue la manera, como que se metió al mundo. No, Dios no se metió en el mundo. Dios es el dueño del mundo. Dios es el dueño de nuestra vida. Él es el que se hace presente como Él quiere en medio de nosotros para que usted y yo entendamos el grande amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Y ellos ofrecieron lo que manda la ley, de acuerdo a la posibilidad que tenemos. Esto descarta en cada uno de nosotros que nadie podemos decir que no tenemos que ofrecerle al Señor. Y especialmente en este tiempo, usted y yo, que somos del Nuevo Testamento, que ya no ofrecemos sacrificios en animales, sino que el sacrificio que Dios pide es la consagración de nuestra propia vida. Y que ya no es una circuncisión física en nuestro cuerpo, pero sí es una circuncisión del corazón, una purificación, una limpieza de nuestra propia vida que debe de iniciar con nosotros los padres para poder continuar nosotros siendo el puente que nuestros hijos aprovechan para poder encontrar la gracia de Dios. Esta es la manera como Dios llega a nosotros para poder vivir en medio de nosotros en obediencia y desarrollarse, y que nosotros tengamos bien claro y veamos la importancia del papel de nosotros los padres para poder conducir a nuestros hijos en los santos caminos del Señor. Esto espero que sea para usted y para mí una invitación maravillosa. Ofrecieron un sacrificio. El sacrificio que José y María ofrecieron fue el sacrificio más sencillo que pudo existir. Estoy seguro que la inmensa mayoría ofrecía cuando menos un corderito. Ellos no tuvieron para poder adquirir un cordero y ofrecerlo, pero quiero decirlo, viene a mi mente, y lo debo de decir con gran gozo y gran alegría, es que no ofrecieron un cordero en sacrificio para purificar tanto a la madre como al primogénito de aquella madre, y yo creo también que es el unigénito, le digo la verdad. Viene a mi mente y el Señor pone en mi corazón que le diga que ellos no ofrecieron un cordero, porque el niño mismo, el que llega aún en los brazos de aquellos padres, Él es el Cordero mismo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 1 y versículo 29. Jesús es el Cordero. Es por eso que la vida de Jesús para nosotros es totalmente de enseñanza, y una enseñanza maravillosa. Podemos decir desde abajo, desde un principio maravilloso. Podemos comprender el grande amor de Dios, que para rescatarnos, que para enseñarnos a vivir, se hace tan pequeño, se presenta a través de aquella criatura llamada Jesús, llamada por Dios Jesús, que significa el Emmanuel, Dios con nosotros, sabiendo Dios que es la única manera como Él puede llegar a nosotros.
descendiendo Él de lo más grande y viniendo a lo más bajo, repito, aparentando no tener ni para ofrecer un sacrificio, podríamos decir con una palabra, digno de una familia, sino ofrecen el sacrificio de la familia más pobre, más humilde en la faz de la tierra, pero es porque quien llega al templo, a quien llevan al templo, es el mismo Cordero de Dios, en la mente de Dios. Cabe el amor que nosotros necesitamos. Como humanos no somos capaces de subir a su misma presencia para alcanzar la salvación de nuestras almas. Y esto es lo que hace el Señor. Él baja a nosotros, viene a desarrollarse, lo estamos viendo en la palabra, viene a vivir en medio de una familia honorable, digna, maravillosa, quizás no a los ojos de la humanidad, de la sociedad que lo rodea, pero sí delante de la presencia misma de Dios. Este es el amor de Dios. Este es el modelo y ejemplo que ustedes y yo debemos de seguir. Yo considero que puedo decirlo con mucha claridad, que nosotros por nuestra propia cuenta somos incapaces de acercarnos al Señor, pero con la ayuda de Dios, Él nos conduce y a través de Jesucristo nos ha dado esta gran enseñanza maravillosa, hacerse pequeño, hacerse como un necesitado para poder servirle a todos, y creo que es para que todos podamos ver en Dios mismo, a través de Jesús, que todos podemos tener acceso al grande poder y amor de Dios. Concluyo diciéndole, espero que aprendamos todos nosotros, especialmente los que somos adultos, los que ya tenemos nuestros hijos, nuestros nietos. Vale la pena seguir el modelo de una familia con principios basados en la palabra bendita de Dios. Con principios que la palabra de Dios nos enseña, porque esta fue la responsabilidad de aquella familia pobre económicamente, de una posición social según nosotros los seres humanos, muy no de alta sociedad, de familia humilde, pero nunca olvidemos, Dios revela sus misterios a los humildes. ¿Cómo podemos llegar nosotros a estar en medio de las familias humildes? Únicamente reconociendo al Señor Jesús como el todo y aprendiendo de Él desde su nacimiento hasta su muerte, aprendiendo de Él la grandeza de su amor y la manera como vino para enseñarnos a nosotros. Todos tenemos esta oportunidad. Escuche, todos tenemos esta oportunidad. Queremos reconocer a Jesús como el autor, como el fundador, conozcámoslo a Él, porque cuando conocemos, dije al principio de la introducción, cuando conocemos las raíces, los principios de alguien, con toda confianza, nosotros lo aceptamos en nuestra familia, nos gozamos y nos alegramos porque forme parte, valga la redundancia, de nuestra familia. ¿Cuánto más de Jesús? Cuando nosotros lo conocemos, cómo Él se desarrolla, cómo Él vive, cómo Él nos ama, qué es capaz de hacer por cada uno de nosotros, déjeme decirle, Él no forma parte de nuestra familia. Él es el todo para usted y para mí.
y no tenemos opciones, no, tenemos una única opción. Él debe de ser el único que ocupe el primer lugar en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, mis amados, que Dios nos ayude a poder desarrollar nuestra vida siguiendo este modelo, cómo se desarrolló, cómo creció, cómo se formó el Dios hombre en medio de nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos que sí podemos nosotros vivir como Él nos manda. Un abrazo para todos. Que Dios me los bendiga.